Hola amigos, brindando soluciones a necesidades reales, les saluda Jorge del Castillo Cordero. Yo les traigo un tema muy particular, cómo evaluar la rentabilidad de los campos de cultivo. Y para ello vamos a desarrollar una aplicación práctica donde le voy a brindar unos tips sencillos y prácticos para su solución. Bien, ¿cómo vino este tema a nosotros? Como siempre, a través de una consulta urgente. Hola Jorge, te saluda Renato. Somos una empresa que ofrece productos agrícolas que desarrollamos en nuestros propios campos. Vendemos el cultivo a una planta agroindustrial que recoge el producto de los 10 campos de cosecha con que contamos de forma diaria. Adjunto información. Mi sentido común al ver los informes de cada uno de los campos, cantidad de kilos, ingresos generados, me hace ver que hay algo que no estoy tomando en cuenta. Me gustaría tu orientación para mejorar la gestión de mis campos y así el poder mejorar la rentabilidad del negocio. Saludos cordiales. Interesante, Renato, felicitaciones por esta situación y somos conscientes de que requieres ayuda y para eso te vamos a brindar unos tips prácticos y sencillos a continuación. Bien, ¿cuál es la información del caso de aplicación? Es la siguiente. Bien, en primer lugar, Renato tiene 10 campos. Cada uno tiene dimensiones diversas, obviamente el cultivo es el mismo y estos son los resultados por cada campo. Recuerden que cada campo tiene particularidades diferentes, tipo de terreno, ubicación, qué sé yo, y eso genera diferentes resultados. Este es el reporte semanal en kilos del producto por cada campo de cultivo. La semana del día lunes, día 1 hasta el día 7, domingo, podría ser. ¿De acuerdo? Y también tenemos otra tabla donde tenemos el reporte semanal de los ingresos por campo de cultivo. Esto es lo que genera de producción, esto es lo que genera de ingreso cada uno de los campos a lo largo de los 7 días de la semana. Estamos analizando una semana en particular. Bien, con esa información tenemos algunos cuestionamientos que Renato seguro también lo tiene en mente. ¿Cuáles son? Por ejemplo, ¿qué cálculos se deberían realizar en las tablas 2 y 3 para evaluar los campos de cultivo? ¿Qué faltaría agregarle de análisis a la tabla 2 y 3 presentada? ¿Cómo se podría relacionar los valores de la tabla 2 y 3 y con ello crear la tabla 4? ¿Cómo se podría establecer la productividad y rentabilidad de cada campo? Y para ello tenemos que crear la tabla número 5. Finalmente, con toda esta información, ¿qué conclusiones se podrían obtener con la información y cálculos realizados? Interesante, ¿no? Por lo tanto, aparte de las tablas 1, 2 y 3, tenemos que crear una tabla 4, donde sería el reporte semanal de ingresos por cada kilo de cultivo, por ejemplo, o podría ser la tabla de productividad y rentabilidad de cada campo, donde podamos luego establecer algunos indicadores importantes para los campos de Renato. ¿Qué les parece estas ideas? Bien amigos, si quieres aprender todo este proceso, continúa con nosotros. Bien amigos, continuamos. El archivo de trabajo en Excel consta de 2 hojas. Una hoja que es molde, donde está la plantilla, donde vamos a desarrollar todos los cálculos necesarios para dar respuesta a estas inquietudes de Renato. Y en la otra hoja tenemos la solución, donde está todo el proceso ya culminado. A esto tenemos que llegar. Estas son las consecuencias finales del proceso. Bien, empezamos. Nos ubicamos en la hoja molde. Inicialmente Renato nos envió una tabla número 1, donde están los campos y el número de hectáreas que contiene cada campo. Perfecto. Bien, en la tabla 2 tenemos un reporte semanal por kilos de cada campo de cultivo. Y en la tabla 3 tenemos un reporte semanal de los ingresos por cada campo de cultivo. Bien, ¿qué información tenemos que ahora completar? Como ven ustedes, acá tenemos las 4 preguntas. Lo primero es, ¿qué cálculos se deberían realizar en la tabla 2 y 3 para evaluar estos campos de cultivo? Bien, perfecto. Lo que faltaría era simplemente consolidar la información semanal, es decir, cada campo a lo largo de los 7 días tiene una recolección de kilos. ¿Cuál sería ese total semanal? Bien, vamos a hacerlo fácilmente marcando esto en bloque y decimos igual, aplicamos la función suma y vamos a sumar todos los elementos de cada fila en forma conjunta. Para que se repita, control enter y tenemos el total semanal. En función de esta información podríamos rankear, podemos hacer un ranking en función de la productividad a nivel de kilos, en forma global, en forma general,
¿quién es el campo de cultivo que ha generado mayor cantidad de kilos ingresados a campo? Bien, entonces, ¿qué hacemos? Hacemos lo siguiente. Nos ubicamos en K18, marcamos todo este bloque, colocamos signo igual y vamos a hacer una fórmula en conjunto. Para buscar esta jerarquía, este ranking, llamo a la función jerarquía equivalente. Jerarquía equivalente, perfecto. ¿Qué nos pide? Nos pide la referencia, que sería el total del bloque semanal, la suma que hemos encontrado, separación punto y coma. La referencia sería dentro de este ranking de valores. Marcamos desde J18 hasta J27, F4, no se olviden, punto y coma, y lo vamos a hacer en forma descendente. Colocamos 0 para que vaya de mayor a menor, ¿correcto? Cierro paréntesis, control enter porque marqué un bloque y ahí tenemos el ranking. Entonces, en este caso particular, a nivel de cantidad de kilos reseccionados, tenemos que el campo número 3 sería el número 1. Para que esto se vea mucho mejor, marcamos todo este bloque, lo vamos a inicio, formato condicional, decimos nueva regla y decimos que la regla sea a través de una fórmula, y la fórmula sería lo siguiente. Tomando como referencia este bloque, voy a buscar que en esta posición de ranking F4 libero, que solamente me queda que la columna K sea fija, libre la fila, sea igual a 1. Es decir, voy a seleccionar el número 1, el mejor de todos los campos. Para ello le voy a dar un formato. Vamos a suponer que el formato sea un relleno. Se nos ocurre un relleno verde, oscuro, perfecto, de fuente en negrita y en color blanco, para que resalte. Para que se vea esto mucho mejor, así va a salir la selección. Aceptar, y ahí tenemos que el campo número 3 a nivel de kilos es el número 1, por ejemplo, por decir algo. Con esa misma lógica vamos a encontrar alguna información complementaria en la tabla 3. Por lo tanto, también haríamos lo mismo. ¿Cuál sería el total semanal? A nivel de ingresos sería simplemente marcamos este bloque, decimos igual, aplicamos la función suma, marcamos lo que queremos sumar, cierro, como he hecho un bloque, control enter y ahí tenemos la suma. Nuevamente visualiza, vamos a hacer acá un ranking, marcamos este bloque, le decimos igual, y acá voy a colocar la función jerarquía equivalente. La jerarquía equivalente sería del valor semanal encontrado, punto y coma, de todos los elementos de esa sumatoria. No se olviden F4, punto y coma, en forma descendente, de mayor a menor. Coloco 0, cierro paréntesis, como he marcado un bloque, control enter, no se olviden, y ahí tenemos el ranking. Interesante, miren, marcamos este bloque, nos vamos a inicio, formato condicional, nueva regla. Una fórmula, la fórmula sería que este valor K32 libero F4, si es igual al número 1, significa que es el más importante, el ranking nos indica que es el más importante, le voy a dar un relleno, supongamos que sea un color azul, de fuente en negrita, color blanco, para que resalte. Aceptamos y como ven, tenemos un ranking acá para el campo número 2, que a nivel de ingresos monetarios es el mejor de todos. Interesante lo que nos comentaba Renato, ¿no? Una cosa es la cantidad de kilos que produce cada campo, que en este caso el campo 3 es el que genera la mayor cantidad de kilos, y a nivel de ingresos el campo 2 es el que genera la mayor cantidad de ingresos. Pero, como dice el cuestionamiento, ¿cómo se podrían relacionar los valores de esta tabla 2 con la tabla 3 para crear una cuarta tabla, que es justamente la tabla de reporte semanal de ingresos monetarios, pero por cada kilo de cultivo? Entonces lo que tenemos que hacer es hacer una situación interesante. Vamos a tratar de vincular la información de la tabla 2 con la tabla 3 a nivel de ingreso, pero por cada kilo. Porque no es lo mismo. ¿Y por qué salen cantidades diferentes? Porque las dimensiones de los campos son diferentes. Interesante, ¿no? Y también la productividad y la calidad de los productos, de repente en todos los campos no es igual. Y eso se está notando.
Entonces, para tener una referencia más clara, vamos a buscar un reporte semanal de ingresos monetarios, pero por cada kilo. ¿Cuántos ingresó por cada kilo? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a tomar una fórmula muy interesante. Voy a marcar este bloque y decimos lo siguiente. Igual, voy a dividir la cantidad de dinero que genera este campo en el día 1 entre la cantidad de kilos que genera cada uno de ese campo en esa fecha. ¿Se comprende? Control Enter. Al dar Control Enter nos sale justamente la relación de ingreso por cada kilo. ¿Qué le pareció? Ahora vamos a utilizar acá un complemento. Ahora me interesa el promedio. Entonces buscamos la función promedio. Perdón, más rápido. Marquemos el bloque. Decimos igual. Y decimos acá promedio. Buscamos la función promedio. Marcamos la referencia. Cierro paréntesis. Recuerden el bloque. Control Enter. Ya tienen el promedio. Ese es el promedio de unidades monetarias por cada kilo de cultivo en cada uno de los 10 campos. En función de aquello también podríamos hacer un ranking. Entonces también nuevamente marcamos esto en bloque, le decimos igual, buscamos la función jerarquía equivalente, tomamos la referencia que sería ese promedio, punto y coma de todo este bloque encontrado de promedio. No se olviden F4, punto y coma en forma descendente. Colocamos 0 para que vaya de mayor a menor. Control Enter porque hemos hecho un bloque perfecto. Ahora nuevamente marcamos este bloque. Intuyen que lo que vamos a hacer, formato condicional, nueva regla, una fórmula. La fórmula sería que este ranking F4 sea igual a 1. Si fuese así, le damos un formato. El formato sería un relleno. Le vamos a dar un relleno muy interesante. Se nos ocurre este color celeste. Fuente negrita, color blanco. Aceptar. Y ahí tenemos. Entonces noten ahora lo que va sucediendo como respuestas. A nivel de producción de kilos reseccionados en campo, el campo 3 es el mejor de todos. Perfecto. A nivel de ingresos generados por campo, el campo que genera la mayor cantidad de dinero es el campo 2. Perfecto, en la semana. Y en función de kilos de ingresos por cada kilo, el mejor campo es el campo 1. Ven ustedes, miren su media, es la más alta. Entonces ahora sí estamos listos para hacer la quinta tabla. Acá vamos a vincular en esta evaluación semanal cuál es la productividad y la rentabilidad de cada campo. Esta productividad y rentabilidad de cada campo lo vamos a tomar como referencia ahora midiendo específicamente por cada hectárea que tiene de producción cuál es la cantidad de kilos por hectárea y la cantidad de dólares, unidades monetarias por hectárea. Y en función de aquello hacemos un ranking. A ver cómo lo haríamos. Esto sería así, miren, muy fácil, ¿eh? Marcan ustedes este bloque, decimos lo siguiente, igual, kilos por hectárea. A ver qué hacemos, kilos por hectárea. Entonces, ¿dónde están los kilos? Acá está. Como es de la semana, voy a tomar esta referencia. Eso lo divido entre la cantidad de hectáreas, que está en la posición C60. Control Enter. Y ahí tenemos la cantidad de kilos por hectárea. Con la misma lógica, la cantidad de unidades monetarias generadas a lo largo de la semana por cada kilo. Por cada hectárea. Marcamos este bloque, le decimos igual. Voy a tomar la cantidad de unidades monetarias generadas en la semana. ¿Dónde están? Están en la tabla número 3, aquí. Perfecto. Eso lo divido entre la cantidad de hectáreas. Control Enter. Perfecto. Entonces ahora sí podemos ver lo siguiente, ¿no? ¿Cuál es el campo que nos genera unidades monetarias más altas en función de la cantidad de hectáreas? En pocas palabras, voy a hacer un ranking tomando como referencia lo siguiente. Marco esta cantidad
decimos jerarquía equivalente de este valor, punto y coma, en este conjunto de valores, F4, punto y coma, en forma descendente. Colocamos 0, cierro, control enter. Lo centramos para que se vea mejor. Marcamos este bloque, intuyen lo que vamos a hacer. Inicio, formato condicional, nueva regla, una fórmula, y la fórmula sería que cada vez que veamos en este ranking, en la posición F60, F4, para que solamente quede fijo la columna F, es igual a 1, entonces le voy a dar un formato especial. Ese formato especial va a ser con un relleno de estas características, de fuente en negrita y color blanco. Aceitar. Ok. Por lo tanto, el campo 10 es el campo con mejor productividad y rentabilidad que se tiene a lo largo de la evaluación que hemos desarrollado. Vean ustedes. ¿Por qué? Porque estamos tomando en consideración no la información solamente primaria, sino estamos relacionando esos elementos de cantidad de kilos, esos elementos de unidades monetarias, también lo estamos relacionando con la cantidad de hectáreas que tiene cada campo, que están en la producción. Y en función de aquello, podemos tener un mejor análisis y decir entonces, ahora sí, con mayor certeza, que el campo 10 es el campo que tiene la mejor productividad y rentabilidad global. Bien, con todo aquello, entonces estamos listos para responder este último cuestionamiento. ¿Qué conclusiones se podrían obtener con la información y cálculos realizados? Bien, como hemos denotado, el campo 10 es el campo mucho más rentable desde el punto de vista económico por hectárea. Y esto se debe a que hay que tomar en cuenta lo siguiente. Primero, que esta diferenciación se puede deber a la calidad del terreno, ya sea por su ubicación, por las condiciones, agua, clima, qué sé yo, podría ser por la calidad del producto, porque podemos estar cultivando el mismo producto, pero en cada campo la diversidad de la calidad puede cambiar. En ese caso particular, podría ser también la antigüedad del cultivo. No es lo mismo cultivo que recién está iniciando, que está en la fase más productiva o menos productiva. Entonces podría ser también por la antigüedad del cultivo que existe en ese campo, por una mejor negociación que se haya logrado del producto para ese campo, también mejor supervisión técnica, tiene mejor controles de las labores de campo, esa zona de trabajo, o por otros factores que se puedan tomar en cuenta. Entonces todos estos elementos son elementos que pueden enriquecer la toma de decisiones para cualquier persona como Renato que está en este tipo de negocios. Bien amigos, muchas gracias por su atención. Nos vemos.